Buenas noches. Continuando con la lectura del cuento que habíamos comenzado en la entrega anterior, Los amores de Leonor Montalvo, de Manuel Mujica Lainez, habíamos quedado en la página 9. Voy a resumir hasta la página 9 parte de la trama de este cuento. Se trata de las elucubraciones hasta este momento, ¿no?, del cuento, las elucubraciones, las suposiciones de un pulpero acerca del matrimonio de su hija Leonor con don Francisco Montalvo, un hijodalgo, un caballero de la incipiente sociedad porteña que recién nacía, hacia el 1500 y tantos años. Estamos hablando de la España medieval, de la época de la conquista de la España medieval, donde las mujeres no tenían ni voz ni voto. La esposa del pulpero tenía algunos reparos y él entonces estaba pensando acerca de los reparos de su mujer. Y a partir de ahí continuó con el relato. Ahora discernía el porqué de los desvelos maternales y percibía el alcance de sus reticencias avergonzadas. Don Francisco, tras de encender su sensualidad, no había añadido leñas a las brasas juveniles. Humillado, el prócer se encasilló en una cólera sorda, de la cual solo salió en contadas ocasiones, en que tornó a ensayar el gesto inconcluso. Percances de esa índole atormentaron la existencia de don Francisco Montalvo. Enardecido por la niña de 16 años, que le deslumbró en la sordidez de la pulpería, había creído que ella pondría punto a sus desesperaciones y que a su vera, recorrería sin tropiezos el camino riesgoso. No lo quiso el destino. Por eso el hidalgo tamborileaba irritantemente con los dedos magros en las talladas columnas del lecho matrimonial donde la muchacha fingía dormir. Por eso caminaba de largo a largo en el patio porteño, mientras se apagaban las estrellas. Por eso los tirones del le torcían el rostro en sus paseos solitarios. Su preocupación más cara cifraba en que sus derrotas no se difundieran. Temía más al comentario aldeano que a las derrotas mismas. Tal fue el motivo por el cual, sin darles explicaciones, prohibió la entrada a su casa al pulpero y a su mujer. Las gentes suponían que lo hacía porque su orgullo no toleraba la familiaridad de tan modestos parientes. Mejor así, mejor que le imaginaran cegado por fatuos prejuicios, que Filomeno Castillo, así se llamaba el pulpero, no intuyó el escondido móvil del alejamiento. Tenía demasiada salud para descubrirlo. Como no le convenía dejar traslucir su destierro de las salas del yerno ilustre, inventó, a uso de su clientela, una intimidad inexistente, esmaltada de visitas ilusorias. Su esposa sí presintió la causa verdadera, pero amordazada por 30 años de silencio, lo que les decía, el silencio de la mujer en esa época, ¿no? Amordazada por 30 años de silencio, se limitó a ahondar los suspiros nocturnos en la cama grande,
como un carruaje, hasta la cual llegaba el mezclado olor de viandas y licores. En don Francisco la desazón presto se volvió manía obsesiva. Las caminatas lunares en el patio blanco, alrededor del aljibe, contribuyeron a su extravío. Pensaba y repensaba que algún otro vendría tarde o temprano a robarle la fruta zumosa que guardaba en la despensa y que se burlaba de su boca sin dientes. Le veía riéndose de él y ay, realizando con naturalidad feliz los ritos que esa misma naturaleza le vedaba. Pero no, él sabía defender lo que, si no era suyo, no sería de nadie. Su insatisfecha pasión conservaba intacta la llama primera, la llama prendida la tarde de verano en que el azar le condujo a la pulpería de Filomeno Castillo. Se llevaría a Leonor lejos de Buenos Aires. La enclaustraría con verjas y cerrojos. El vulgo no sospecharía su secreto. Otras mujeres españolas vivían así, como esclavas árabes, en el aislamiento de las suertes de tierras distantes. Su amigo capitán don Domingo de Acasuso edificaba a la sazón una iglesia, cumpliendo un voto a 5 leguas de la ciudad, frente al río de la Plata. Crecía en torno una población titubeante que empezaba a llamarse San Isidro, en homenaje al santo labrador a quien estaba consagrada la capilla. En 1718, un año después de su boda, Montalvo adquirió allí una propiedad sobre la barranca, con límite de mojones en el camino del fondo de la legua. Enseguida se dedicó a alzar la casa segura, la remota pajarera para el pájaro cuyas alas se tornaban diariamente más ágiles, más trémulas en su ansia de vuelo. Me equivoqué, 1500 no, 1700 y pico, pero de todas maneras, de 1500 a 1700 todavía tenemos en la historia a la mujer bastante sometida. Así que la esposa del pulpero no opinaba demasiado, pero sí tenía sus intuiciones, por supuesto. Don Francisco Montalvo acertó en la elección del lugar de su retiro de San Isidro. Era un sitio encantador en el que 15 años antes se había levantado la choza de un torero que murió ermitaño y en olor de santidad. Bosquecillos de talas, de espinillos, chañares, sauces y durazneros cortaban la aspereza del pasto puna. Más allá, hacia la ondulación gentil de las lomas, trepaban las huertas con zapallos, con melones y sandías. En los contornos, las chacras desplegaban sus sembrados irregulares con algunos ranchos dispersos. Como grises tropas de paquidermos, grupos de ombúes erguían su robustez sobre la gracia de las margaritas
de las azucenas silvestres, de los cardos. En medio año de trabajo, la casa estuvo pronta. Era sobria y amplia. La parquedad de sus muros, de adobe crudo y ladrillos, azucaradamente enjalbergados, solo se alegraba con algún leve alero de tejas, con las rejas de barrote cuadrados, con los goznes de las puertas de tableros cuarterones. En breve, una Santa Rita empezó a abrazar sus paredes. Si sencilla exteriormente, propúsose don Francisco que la finca fuera, en su interior, digna de su calidad. En el salón de baldosas puso el estrado y sobre él, pintadas por un indígena, las armas de los Montalvo, pues se precisaba de su parentesco con el señor de ese apellido, que fue gobernador de Cuba, caballero de Santiago y alguacil mayor de la Inquisición de Granada. Estamos hablando de épocas en las cuales los blasones de los escudos de nobleza familiares tenían mucha importancia. En ese vasto salón vacío transcurrió buena parte de las horas de Leonor. Vivía en el siglo XVIII, como una dama del siglo XIII. Vivía en el siglo XVIII como una dama del siglo XIII o del XIV. Y a la verdad, tan irreal era su existencia como las que se deslizan en el fondo de los tapices con follaje entre unicornios, tréboles rojos y arvejillas multicolores. Un ejército de esclavos andaba por la quinta. Don Francisco siempre tenía que ordenarles algo, ya se tratara de la plantación de vides nuevas, de la construcción de corrales para las vacas, de la tala del sausal. Una vez por mes iba a Buenos Aires y en 3 o 4 oportunidades se aventuró hasta Córdoba por sus negocios. Leonor quedaba al cuidado de 2 fieles negros de Guinea, 2 bufones sonrientes que acudían como perrazos a los nombres de don Sacristán y don Fermín, pero la ausencia del amo apenas se prolongaba. A poco ya estaba de regreso, con algún regalo para su mujer. Con fútiles pretextos habían rechazado los cargos que se le ofrecieron para que nada lo alejara del cascarón. Claro, la casa era su refugio. Así pasaba la cadena de los días iguales. Nadie les visitaba. La cancela permanecía cerrada siempre. Los domingos asistían a misa en la iglesia de San Isidro y Leonor iba tan rebosada que ni siquiera se adivinaba la hechura de su cuerpo. El resto de la semana la niña ambulaba por su prisión de la Barranca, perdido
el mirar en un cielo de pájaros fugaces. Conocía de memoria el número de estrellas doradas que decoraban el manto de los Reyes Magos en el óleo equiteño colgado en el salón. Sabía con exactitud infalible cuántas plumas formaban la cola del cisne y la de la paloma que sustentaban los sahumadores de oro. Podía decir con solo escuchar el roce de los pies desnudos en el patio cuál de los esclavos lo cruzaba. Así, día a día. El canto de la calandria, el canto del venteveo, la voz gangosa de la mulata, la aguja en el bordado interminable, el mate, el gato acurrucado al sol, los talas bañados por la lluvia, la boca estúpida de don Sacristán, los ojos de don Francisco Montalvo con ese su perenne sufrimiento. Hasta que la niña ya no fue la niña, sino una hembra esplendorosa. Y esta mujer madura y el hidalgo comenzó a encorvarse y a requerir más y más el socorro del bastón de puño de plata para sostenerse. Leonor Montalvo era como su casa de San Isidro. La uniformidad de su recato exterior disfrazaba lo que dentro escondía. Agarrotada por un marido celoso, cuidada como un objeto frágil, no dejaba aflorar las tempestades de su ánimo. Aprendió de don Francisco a pronunciar solo las palabras ineludibles. Cruzaba como una sombra las galerías y nadie, ni su esposo taciturno, ni las negras que alrededor remendaban infinitos trenzos, hubiera podido penetrar qué pensaba, qué soñaba, ni presentir en las líneas leves que empezaban a marcar su frente lisa la huella de una protesta contra la vida monjil que le había deparado la suerte. En 1748, cuando el hidalgo contaba 72 años y parecía un fantasma de aquel que 6 lustros antes había alumbrado las aspiraciones del ya difunto Filomeno, un ataque postró a don Francisco. El físico que acudió de Buenos Aires, con más pompa que luces, declaró que se había roto un canal en su cerebro. Aconsejó reposo, pues las consecuencias podrían ser letales, y se volvió a la capital en su jaca tatuada de mataduras. Inmóvil en una silla, frailuna, con espaldo de vaqueta que le llevaron al estrado, el caballero semejaba una imagen más entre las que ornaban las paredes en el chisporroteo de los candiles. La parálisis ligaba su cuerpo. En la cara angulosa solo vivía el tic del párpado izquierdo. Al crepúsculo le transportaban a su lecho de madera de jacarandá. 2 días
corrieron así. Leonor no se separaba de él. A los 47 años, escasos rastros le quedaban de la belleza que conmoviera a don Francisco. Pesada, empastada, ablandada por los dulces y la molicie, nadie hubiera reconocido en aquella lenta mujer de ojos duros a la niña que vendía higos y bizcochos tras el mostrador de la pulpería, y que cuando todos dormían arrojaba una diamela a los guitarreros. Cosía desganadamente entre las esclavas sentadas a la redonda en el piso. De tanto en tanto, una atizaba el brasero, y a su resplandor cobraba tintes siniestros la tacha del castellano, con la faz inexpresiva, convulsionada por el temblor nervioso. El miedo helaba a las negras. Siempre habían temido al señor Montalvo, pero ahora su pavor se transformaba en algo más denso y más profundo. La señora suspiraba y cortaba un hilo con los dientes. En el atardecer de otoño tintaban las campanadas de la capilla de San Isidro. Al tercer día regresó el médico. Anunció con doctorales inflexiones que el proceso se desarrollaba bien y que si el enfermo se salvaba sin sobresaltos, la jornada siguiente quizá se notaran signos de reacción. Algo más tarde vino un escribano de la ciudad. Necesitaba conversar con el amo urgentemente y se impacientaba ante don Sebastián y don Fermín, que no abrían la cancela. Los servidores llegaron al salón con el mensaje. Quiso hablar don Francisco, pero solo arrastró unos balbuceos. Entonces se oyó la voz clara de Leonor. Háganle entrar. Vacilaron los morenos. En tan largo espacio, jamás habían recibido una orden que no emanara del propio señor. Aún más, su tácito papel de vigilantes de la dama les otorgaba una jerarquía especial dentro de la casa, fuera de su dependencia. Leonor se puso de pie y golpeó con una mano sobre el bastidor. «Háganle entrar», repitió. Los negros miraron hacia el hidalgo como buscando aviso, pero solo hallaron una fisonomía desierta. A poco, el escribano estaba allí. «Salgan ustedes», dijo la hija del pulpero, y esclavos y esclavas abandonaron la cuadra. En el rumor de los géneros plegados, velozmente, por las manos torpes. El funcionario quedó más de una hora en el estrado. De hito en hito parpadeaba hacia el muñeco que presidía la absurda reunión. Explicaba las ventajas de comprar una estancia vecina de la propiedad de Córdoba. Leonor le dejaba discursear más por el placer que la situación le procuraba que porque comprendiera los argumentos. Los ojos de don Francisco brillaban como carbones en su cara muerta. Ella sentía por primera vez en más de un cuarto de siglo la delicia del poder. La aspiraba con fruición,
como un perfume fuerte mezclado al del benjuí que ascendía del brasero. El escribano repetía cifras y desplegaba sus papelotes con harta rúbrica. Dijérase que él también se había desembarazado de aquel señor tiránico, encadenado ahora a su sillón. Leonor se puso de pie nuevamente. «Compre vuestra merced la estancia», dijo, recalcando las palabras como si las saboreara. «Yo sé que ese es el pensamiento de don Francisco». Partido el empleado, reanudó su labor de aguja como si nada hubiera ocurrido, pero las manos exornadas de anillos le temblaban sobre el lienzo y por momentos se le acortaba la respiración. Aquella noche acostaron a don Francisco más temprano que de costumbre. 1 hora después reposaba el caserón. Solo se escuchaban las canciones de los negros en los ranchos de la servidumbre, hasta que Leonor las hizo callar también. La voluptuosidad de disponer, de ordenar, tras una vida de sojuzgamiento, la embriagaba como una droga. Ya no se oyeron en el silencio plomizo más que los graznidos de la lechuza atraída por las velas que iluminaban el aposento. A los pies de la cama, Leonor desenroscaba un rosario de amatistas. Su sombra, cuadrada, maciza, se volcaba sobre las esteras del suelo. Hundido en los almohadones, el viejo la espiaba. Meditaba la señora. Su vida entera desfilaba por su imaginación como pasaban por sus dedos las cuentas cristalinas. La veía en sus detalles ínfimos, y del fondo de su ánimo se levantaba por fin la rebeldía, como un perro castigado que muestra los dientes. En la penumbra del aposento, donde revoloteaban los insectos fúnebres, otras sombras se sumaban a la suya, apenas entrevistas. Estaban ahí, el burlado comerciante de la calle de San Cosme y San Damián y su mujer llorosa, y los mozos que improvisaban al compás de la vihuela, y otros muchos incorporados a su vida oscura. Cuanto podía haber aprendido junto a don Francisco, de cortesanía, de sobriedad orgullosa, cedía y caía en 1000 pedazos ante el sordo bullir de su mezquindad de hombre criado en la trampa de la compra y venta y en la ley del trueque con monedas muy mordidas, arrojadas sobre las tablas entre naipes y vino turbio. El aire se tornó asfixiante con tanto espectro. Leonor abrió de par en par la ventana sobre el patio que creaba la brisa. Sus pesadillas de 30 años de represión, cuánto había hecho y no había hecho desde que don Francisco la sacó de la miseria, flotaban
en el cuarto con olor a porciones. ¿Sobrevivía a Montalvo? ¿Recobraría la autoridad? ¿O se iría esa noche para siempre, atravesando las rejas de la ventana? Y si partiera para el viaje tenebroso, era justo dejarle ir así, con la sensación del triunfo. ¿Qué significaba? ¿Qué significaban las recientes tentativas levantiscas de una mujer domeñada hasta hoy junto al peso de una vida cercenada por la impotencia? Nada, nada. Insensiblemente, como quien piensa en voz alta, comenzó a hablar. Afuera, a la noche prieta, sucedieron los tintes del alba con el piar de la pajarería, y Leonor Montalvo no había callado aún. Una anécdota ensamblaba con la otra. Sus palabras se atropellaban, ansiosas, como si temiera no disponer del tiempo necesario para redondear las frases. Animábanse las pausas de silencio con imágenes surgidas de los rincones o venidas de distantes aposentos, o más lejos todavía, del camino de la costa y de Buenos Aires. El caballero parecía un leño que ardía sin crepitar, un leño podrido al que las llamas iban vaciando por dentro, comiéndole el corazón. Aleteaba su párpado. Hubiera querido apretarse las manos en los oídos, imprecar, rogar, pero nada era posible. El veneno se filtraba por su piel mustia y alcanzaba a las venas y ascendía por ellas, hirviendo hacia la cabeza loca. Y todo el tiempo los insectos de coraza tétrica revoloteaban en su torno. Leonor hablaba como una poseída, confesaba las minucias más horribles, sin retroceder ante aquellas que hubieran espantado a las señoras y también a los señores del claro linaje de Montalvo en la casa patricia de Segovia. Dijérase que las paredes la escuchaban y los muebles de roble cordobés y las 4 columnas plantadas como 4 centinelas en las esquinas del techo sin amor, a veces incapaz de permanecer en la silla, la señora caminaba por la habitación malsana, ahuyentando a las bestezuelas rezongonas. ¿Qué no dijo en las horas rendidas hacia el amanecer? Las traiciones, una a una, representaron en el aposento sus escenas infames, que ella declamaba, cambiando el tono y exagerando el ademán. Y entre unas y otras enlazábanse el ritornello de las acusaciones irónicas y sañudas al hombre incapaz de hombría. Don Francisco vio con nitidez al guitarrero más joven y más hermoso de la pulpería, conducido por sus negros hasta el cuarto de Leonor, durante uno de sus viajes a Córdoba. Vio al buhonero andaluz,
que aprovechando una de sus ausencias a Buenos Aires, había conseguido deslizarse al estrado con sus baratijas. Quedó allí la tarde y a la noche todavía no había partido. Vio, a medida que transcurrían los años, a los esclavos robustos de Ángela, sí, los mismos negros, buscando con el labio goloso el pecho blanco del ama, entre las cortinas de la cama enorme, y así, estremecíase el salón con el chasquido de los besos, con las risas lascivas, con los quejidos pecadores. Ahora, mientras estallaba la fanfarria de los gallos en la huerta, la orgía culminaba con la estampa grotesca de la matrona acosada en su otoño por don Sacristán, el esclavo idiota. Como un reloj que se para, roto el mecanismo, detúvose el tic que desencajaba el ojo izquierdo del hidalgo. La hija del pulpero continuó gritando, desbocada, azuzada por la histeria. De repente, la inmovilizó el terror. Fue como si el muerto hubiera recobrado el dominio. Entonces, inesperadamente ágil, la gruesa mujer huyó por los corredores hacia su alcoba. El eco de sus mentiras la seguía, rebotando en las paredes, entre el zumbido de los abejorros y de los insectos peludos, escapados de la habitación. Fin del cuento. Un poco largo, menos mal que lo pude hacer en dos videos, así no habría mucha distancia entre la primera parte y la segunda. Espero que lo hayan disfrutado, como lo disfruté yo, a pesar de la luz que tengo, que es una luz no fría, una luz cálida que un poco me dificulta la visión. Bueno, hasta el próximo cuento y muchas gracias.